Hoy 30 de julio es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. ¿Qué es la trata de personas? ¿Cuánto dinero genera? ¿Quiénes están vinculados con esto? Hoy, para hablar acerca de ese tema, nos visita el coronel, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en Santa Cruz, coronel Johnny. Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, usted preguntaba, ¿qué es la trata? La trata es un proceso de captación, transporte y explotación del ser humano. Las principales consecuencias de estos hechos están vinculados fundamentalmente a la explotación sexual, a la explotación laboral, a los matrimonios ilegales y a otras que están, yo diría, sometiendo al ser humano por otro ser humano, por lo que ha sido denominado este delito, la esclavitud del siglo XXI. Bueno, ¿cuántas denuncias, cuántos casos de trata de personas hay en Santa Cruz y en el país? Bueno, tenemos un porcentaje, yo diría, del año pasado que focaliza este delito en 397 procesos. Sin embargo, hay que entender que más allá del número, que parece escaso, hay que considerar que no se tiene la conciencia de qué es lo que ha pasado con este ser querido. Cuando yo escucho a las personas que no están disfrutando de sus hijos, de sus familiares, me dicen, mire, lo que yo quisiera saber es dónde está, qué le ha pasado, o para brindarle entierro, o para brindarle mi amor. Al final de cuentas, esta incertidumbre es la que genera o prolonga el sufrimiento de los seres que han perdido a los otros. Sin embargo, hay que destacar que cuando hablamos de la captación, el transporte y la explotación, en muchas circunstancias estas personas, yo diría, pierden su propia identidad. Hay procesos complejos que tiene este delito, vinculado fundamentalmente al traslado a otras latitudes, privándoles de la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos, privándoles de documentos que imposibilitan básicamente el poder moverse. Yo quiero, a partir de esta entrevista, visibilizar este hecho. Lo que pretende la policía boliviana es decir que cualquiera puede ser víctima de estos procesos. Y los principales... ¿Quiénes son las víctimas más frecuentes? Qué buena pregunta. Bueno, las víctimas más frecuentes son siempre mujeres, entre 19 y 25 años. Y esto no quiere decir que sean solo ellas. El 83% de estas víctimas son mujeres, inclusive adultas, y un 42% de ese porcentaje son niñas. Ahora bien, ¿quiénes son las personas? Fundamentalmente los adolescentes, ¿no es cierto? Quienes están, yo diría, con la carencia de atención, con la carencia de algún tipo de medio de subsistencia o persiguen un ideal al futuro, condición que es aprovechada. Esto se denomina vulnerabilidad. Los traficantes, los tratantes de personas aprovechan precisamente estas carencias para proceder a través del engaño o de la violencia a captar a estas personas y luego efectivamente explotarlas. Bueno, coronel, actualmente hay 3 personas desaparecidas aquí en Santa Cruz que son mujeres, ¿verdad? Estamos hablando del caso de la señora Nancy Villarruel, Sayuri Luz Ticona y Giselle Viviana Benítez, con nacionalidad paraguaya. ¿Qué avances se tienen en estas investigaciones sobre estas mujeres? En el primer de los casos, me refiero a la relación sentimental, vamos a decir, de matrimonio que tenía la señora Hidalgo Villarruel, que ha, yo diría, desencadenado en la aprehensión de su esposo. Y se ha logrado esto debido a que se encuentran una serie de elementos que son indudablemente llamativos, no solamente desde la morfología conductual, sino sobre todo los elementos que han permitido, por lo menos, presumir que este individuo había generado, vamos a llamar, una cama para este momento. Y cuando hago esta afirmación, me refiero que en el momento de intervenir su fábrica, allí encontramos que esta había sido traspasada a un funcionario dependiente de él. Es más, ya en las medidas cautelares en las que se dispone su aprehensión, este señor presentó documentos como si él solamente fuera dependiente. Esto quiere decir que había desvinculado de la actividad empresarial a su mujer, lo que significa un aislamiento psicosocial, lo cual es absolutamente típico, que además está motivado por procesos de, yo diría, de inseguridad del hombre, ¿no es cierto?, que ve en la mujer el causante de su daño. En cuanto a las otras 2 personas que usted ha mencionado, en el caso de la ciudadana paraguaya, hemos efectuado actividades que han permitido, primero, identificar quién era su pareja. Segundo, que los niños que había procreado esta señorita habían sufrido una mutación en cuanto a su identidad, es decir, habían cambiado de nombres. Se ha intervenido la residencia militar donde vivía el suboficial, que es pareja de esta dama, y no hemos encontrado elementos que resulten llamativos, es decir, manchas de sangre u otros que nos hagan presumir que hubiera sido víctima de violencia. Pero es más, la propia Defensoría ha efectuado entrevistas con los hijos de ella y se nos ha hecho conocer que han habido episodios anteriores de desaparición, es decir, que ella, debido a la actividad que desempeñaba, había provocado su traslado en el hogar por periodos inclusive largos, lo cual no resultaba llamativo para ellos. Sin embargo,
no se han cesado las búsquedas, seguimos efectuando trabajos que nos permitan, como bien usted ha dicho, localizar a esta persona. Por el otro lado, hemos realizado actividades primeras, me refiero a la última víctima, vinculadas a su entorno familiar o amistoso más cercano, a su círculo laboral, y por último estamos realizando investigaciones en las redes sociales. Estas son las formas tradicionales de investigación. La forma más común ahora es contactarse mediante las redes sociales. ¿Y quiénes utilizan las redes sociales? Normalmente son los jóvenes, los adolescentes, gente que incluso está recién empezando a tener la mayoría de edad y el control de los padres. Hablamos de Cecilia Angélica Santos Machaca, que desapareció el 22 de julio. ¿Qué avances en la investigación hay? ¿Se trataría de otro caso de trata de personas? Indudablemente que es un caso de trata de personas, pues a esta señorita le han ofrecido mejores condiciones de vida, conjuntamente otra que partiendo de Santa Cruz dicen que están yendo a trabajar a Cochabamba y terminan en Oruro. Obviamente allí se produciría un desencaje en cuanto a la información que ha recibido la familia, que no la ubicaba en ese lugar. Cuando usted habla de los avances, acabo de escuchar la nota del coronel Dávila y entiendo que ya se ha logrado identificar a quién se habría encargado del proceso de captación. Pero es más, ha circulado un audio donde una persona de sexo masculino, y yo diría básicamente demostrando o pretendiendo demostrar su autoridad, amenaza a otra de sexo femenino de efectuar acciones en todo caso violentas, si es que no se procedía a la entrega o de la mercadería o del dinero producto de ella. Y esto nos lleva a un nuevo hecho que en todo caso está vinculado ya a la privación de libertad. Hemos logrado establecer a lo largo de nuestra estadía en el departamento que una de las formas de conseguir, entre comillas, saldar las deudas es precisamente a través de la privación de la libertad y desde luego a través del ejercicio de la violencia con los seres más queridos de la persona que está vinculada a esa actividad. Coronel, ¿podríamos decir que las víctimas más vulnerables a la trata y tráfico de personas son las personas que tal vez tienen escasos recursos? No. Porque la trata y el tráfico, como bien lo ha dicho usted, tiene dos formas. Una a través del engaño y otra vez de la coacción. En cualquier caso, la persona se encuentra limitada en su raciocinio. Cuando usted me habla de escasos recursos, evidentemente, ese es un factor predisponente. Es decir, es un factor de vulnerabilidad del cual, si se aprovecha una persona solamente por estar en estado de vulnerabilidad, ya se comete delito. Usted me decía si existe alguna diferencia social. Bueno, sucede que se han efectuado estudios sobre este delito, que en todo caso no es reciente. Hay que remontarnos a las épocas de la colonización, cuando este delito se llamaba trata de blancas, era secuestrar a una mujer para trasladarla a otros confines, precisamente con fines de explotación laboral, o en este caso explotación sexual, y en aquella circunstancia no mediaba ningún tipo de diferencia, ningún tipo de rasgo en cuanto a la víctima. Hoy, cuando se trata de captar a una persona que, voy a decir, está en un estrato económico cómodo, de cualquier manera la trafican a mayor precio, porque tiene, yo diría, una mayor cualidad de servir como dama de compañía. Estos estudios acreditan que el ser humano, más allá de su posibilidad intelectual, es empleado simplemente como mercadería. Ahora, yo como familiar, por ejemplo, de una persona que está desaparecida, ¿cómo identifico que tal vez mi familiar no se escapó de la casa, en realidad es víctima de trata y tráfico? ¿Cómo denuncio? ¿Cuáles son los canales para poder hacer las denuncias? Bueno, se puede hacer la denuncia siempre en la Policía Boliviana, en redes no gubernamentales, en las gobernaciones, etcétera, porque todos, inclusive en el Defensor del Pueblo, todos estamos obligados a brindar ese auxilio, ese socorro que en un primer momento requiere esta persona. Ahora bien, ¿qué es lo importante en esto? Lo importante es que tengamos siempre una fotografía actualizada de nuestros hijos y los documentos a la mano, porque en aquel momento, cuando se produce una conducta que vamos a decir es anormal, cuando digo anormal es que si tu hijo está, yo diría, acostumbrado a llegar a las 3 de la tarde y no ha llegado hasta las 5, esta es una señal de alerta. Si tu hijo sale a divertirse hasta la 1 de la mañana y no ha llegado hasta las 3, es una señal de alerta. En muchas circunstancias, vamos a decir, se han producido denuncias que no han tenido luego un asidero, pero nosotros estamos en la obligación de recibirlas. Es decir, cuando usted me dice, ¿hay algún lapso o cómo hay que hacerlo? Venga usted a la policía. Allí tenemos un equipo de reacción inmediata destinado a la búsqueda precisamente inmediata de estas personas que, como bien lo ha dicho usted, pudieran estar o no desaparecidas. Hay que considerar que la norma exige un plazo de 72 horas, voy a decir, para formalizar esta accionar.